creo que en una sola clase lo podemos avanzar, salvo que revisar, podríamos avanzar, yo creo que en una sola clase, pero bueno, si hay dudas o consultas, frenamos y volvemos a arrancar. Acá me dice si se podría matricular en la UB, por favor, mándanos un mail y ponernos tu legajo y todo lo demás y te lo hacemos. Por el chat de acá, puede ser que no tengas acceso, lo demás, mándanos un mail, es más simple. Está con batería, sí. A ver, ¿qué más? Y cuarto. Bueno, a ver, vamos a ir largando. Sé que es el horario que habíamos puesto. Podría pasar, pero tengo el mismo problema. .com. Bueno, la primera es minúscula, me salió mayúscula, pero bueno, la costumbre. Habíamos puesto a las 10 menos cuarto, así que por eso vamos a esperar unos segundos más. Y, a ver, vamos acá. Vamos a ver. ¿Sobre personas que no pudieron ingresar a la UB o sobre el material? El primero que me puso es sobre la UB. Si no pudieron acceder al material, puede ser porque no están, vamos a decir, dados de alta. Cualquiera de las dos, manden un mail. Entonces nosotros con el legajo podemos revisar en qué situación están. Ok, te mando un mail a ese correo que mandaste ahí diciendo que no puedo entrar a los archivos. Sí, los archivos los tendrían que visualizar bastante bien, salvo que exista algún inconveniente. Me dice como que no está tipo confirmado, por así decir, mi legajo, pero puedo entrar yo a la cuenta de la universidad de Microsoft. No entiendo por qué no me deja con el link. Me dice que no está en el directorio. Algo Exactamente, así. Sí. Vamos a decir, a ver si muestro toda la pantalla. Tienen que entrar y le va a desplegar un SharePoint. Eso es lo que va a pasar. Ustedes entran aquí, por ejemplo, ¿no? En la UV. Bueno, se cayó. Denme un minuto. Están las unidades de evaluación de proyecto y entran las unidades y donde va la unidad se lo va a direccionar a un SharePoint. Si Profe, ¿le puedo compartir pantalla para que vean lo que digo? Y, bueno, hagamos una cosa, pasanos un mail, pasamos un print de pantalla, así no demoramos el resto. Así no hacemos individual la clase. Bueno. Hola Ricardo, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a estar de espectador, de oyente. Che, me comentaban que hay unos problemitas ahí con la UV y lo demás, así que le dije que nos pasen un mail, si pueden sacar un print de pantalla mejor, así directamente nosotros lo revisamos, como siempre hablamos, por ahí puede existir particularidades, si no es algo general, bueno, lo vemos de forma individual. Largamos, somos 80, vamos a empezar a ver lo que son la unidad 3. Estos documentos ya lo tienen ustedes colgado, los que puedan acceder. La unidad 3 tiene que ver con materias primas, insumos y suministros y servicios. A ver, esta unidad viene posterior de, nosotros primero hicimos una evaluación de las factibilidades comerciales, vamos a decir la unidad 2, y poder identificar qué volumen de ventas podemos llegar a tener o comercializar en función de la oferta, la demanda, las proyecciones que vimos con las diferentes herramientas, y después de tener esa información podemos hacer un plan de producción, o sea, qué cantidad de unidades vamos a producir para satisfacer esa demanda en función de la estrategia que hemos seleccionado. Una vez que nosotros sabemos ese volumen de producción, lo que tenemos que empezar a identificar es qué materiales nosotros necesitamos para producir esos volúmenes, vamos a decir, esos productos. Entonces, en esa función, nosotros tenemos que determinar y evaluar, vamos a decir, cuantificando de forma la producción anual,
el volumen de adquisición de estas materias primas, suministros, servicios, y con eso cuantificar para poder valorar, vamos a decir, en el estado de resultado anual, cuánto me va a afectar producir estos bienes, ¿sí? Recuerden que nosotros en los trabajos prácticos hablamos de bienes, no servicios, pero se podría ampliar para cualquier tipo de proyecto. En este punto, nosotros vamos a empezar a ver qué son los tipos de suministro. Cuando hablamos de suministro, hablamos de materia prima, servicios, insumos, si no, lo cerramos, vamos a decir, suministro en la totalidad. Cuando empezamos a evaluar, vamos a decir, nuestro plan de venta, podemos darnos vuelta y decir, bueno, ¿cuáles van a ser las materias primas que nosotros necesitamos, los insumos y los servicios? En este tipo, todos ven la pantalla, ¿no? Vamos a pararnos en este punto. Las materias primas, hay dos aspectos. Aquellas materias primas que no están procesadas, o sea, que vienen de nuestra naturaleza directamente, y las materias primas que están semiprocesadas, que tienen una intervención, vamos a decir, por algún proceso productivo o algún tipo de servicio que se le ha realizado para poder nosotros consumirla. Después vienen los productos que son los insumos, que ahí ya vamos a explicar qué diferencias hay, podemos clasificarlo en productivo, comercial y de gestión. Y en su defecto, bueno, mejor dicho, en su tercera parte, los servicios. En función de lo que vamos hablando, vamos a ir buscando qué son las materias primas no procesadas. Un poco como les comenté, son aquellas que no tienen ninguna intervención por la mano del hombre. Normalmente esto lo vemos, sobre todo cuando hacemos algún producto en donde tiene que ver con la parte extractiva, en la parte de ganadería, o sea, lo que es el sector primario, ¿sí? Primario, estamos hablando de minería, estamos hablando de ganadería, agricultura, donde esos procesos, vamos a decir, no llevan mucho, vamos a decir, es muy extenso en nuestro país, y es muy necesario en función de la gestión. Tengan en cuenta que normalmente todo lo que son las materias primas tienen precios complejos porque son precios internacionales, lo que se les suelen llamar commodities. Entonces, este tipo de productos, cuando uno encara algún proceso, vamos a decir, de producción, tienen que tener en cuenta y visualizar claramente que va a estar afectado por cualquier situación mundial, no solamente del país en donde uno vaya a desarrollarse. A ver, hoy lo vemos, el precio, vamos a decir, de la carne, es un precio internacional, está regido por los precios, vamos a decir, del mundo, en dólares, así como hacemos aceites y procesos en donde nosotros, las materias primas normalmente de este tipo, están regidas por ese modelo. Entonces, cuando hablamos de petróleo, gas, bueno, los diferentes tipos, como habíamos contado, agrícola, frutihortícola, ganadera, hitícola, está bueno esto que lo sepan, peces en estanque, forestal, minero, petrolífero, gasífero y carbonífero. A ver, hay más actividades, sí, es posible que existe, que no lo hemos sumado, pero estas son las principales, vamos a decir, del sector primario. Después vienen las materias que ustedes son muy conocidas, muy comunes, que son las semiprocesadas, que en este tipo de puntos nosotros le hacemos alguna intervención, por ejemplo, la extracción de la madera, en donde se hacen los tablones, a ver, son ejemplos para que lo puedan visualizar más simple. Normalmente, cuando vemos una semiprocesada, es muy común de todo lo que nosotros hoy vemos como una materia prima, la industria, ¿sí? Es muy común ver esto. Es muy difícil ver algún proceso, vamos a decir, de materia prima no procesada. Materias primas no procesadas es muy común que sean exportadas directamente y con poco valor agregado, que es un poco la matriz que se quiere modificar siempre en el país, en donde le pongamos valor a lo que son las materias primas. Pero las semiprocesadas es muy común, vamos a decir, en todo tipo de industrias, visualizarla y evaluarla. Esto que quiere decir, es mucho más simple acceder a una semiprocesada porque muchas veces tienen, vamos a decir, servicios o procesos en donde existe un gran volumen de personas oferentes, vamos a decir, de este tipo de materia prima. No así como hablamos con la materia prima no procesada.
cuando la materia prima es no procesada, el volumen, vamos a decir, de proveedores que podemos llegar a tener es muy reducido con respecto a la no procesada. Entonces, cuando identificamos qué vamos a producir, o sea, en este plan de estrategia, tener en cuenta estos dos puntos es muy importante. Hablamos que las materias primas no procesadas normalmente tienen un valor en dólares, que hay pocos proveedores, por lo cual el comercio, vamos a decir, de esos tipos de productos es muy cerrado y es muy difícil acceder, debido a que los compradores, vamos a decir, son muchos y pocos los oferentes, o sea, los que ofrecen el producto. Entonces, el negocio es pulsar por ese precio. Con respecto a las materias primas, si hay dudas, si no vamos avanzando. Como les dije, es un tema bastante simple, en donde creo que no hay muchas confusiones. Lo importante es de identificar cuando vamos a hacer la evaluación, vamos a decir, o cuando vamos a hacer el proyecto, tener en claro los volúmenes, las cantidades, las calidades, que ya lo vamos a enumerar, todos los puntos a tener en cuenta. Aunque no parezca, muchas veces caemos en el error en donde buscamos procesos, vamos a decir, productos, en donde existe un único proveedor, y esto no nos afecta demasiado en los costos, aunque nos iguale a todos los competidores, pero el diferenciador puede llegar a ser el movimiento de este producto, de esta materia prima, en pocos centavos, que me puede afectar, dependiendo de mi estructura, fuertemente o no. Eso ya lo vamos a ver, sobre todo cuando vayamos a hacer las evaluaciones en las últimas unidades. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hoy empecemos a cargar o identificar que son costos para ir generando la producción, se van a dar cuenta que a mayor proveedores, más fácil es conseguir competencia y precios, formas de pago, que aunque no parezca, es muy importante, sobre todo cuando empezamos en la producción inicial, donde tenemos que tener un capital de trabajo. Si logramos tener financiación y tener una posibilidad de una rotación muy alta en la adquisición de los productos, si el proveedor me lo permite, eso nos ayuda mucho. Con respecto a los insumos, a ver, ¿qué son los insumos? Es un producto final, ¿sí? Que lo necesitamos para hacer nuestro producto o transformar nuestro producto. ¿Esto qué quiere decir? Los insumos pueden ser productivos, o sea, necesarios para generar nuestros productos, ¿sí? En este caso, fíjense, si tengo azúcar, una fruta, en este caso frutilla, quiero generar un dulce, hay insumos que los voy a adquirir, como por ejemplo, en este caso, la azúcar, vamos a decir, para hacer mermelada, lo que vamos a necesitar, vamos a decir, las herramientas y los repuestos de todo eso. Entonces los insumos productivos no va a ser ni la frutilla ni el azúcar, sino que va a ser la cacerola, las tapas, las ollas, todo aquello necesario para poder hacer el producto, ¿sí? Los insumos productivos es todo aquello necesario para hacer el producto, pero no son parte del producto, ¿sí? Los insumos comerciales van a ser parte del producto, pero no los voy a fabricar yo. Esto es muy simple verlo como está la imagen en un auto, o sea, una cubierta en una empresa tipo de fabricación, una autoparte, una terminal, perdón, como por ejemplo Renault, no realiza sus cubiertas, sino los adquiere y las incluye dentro del producto. Entonces, los insumos comerciales son productos que van dentro del producto final, ¿sí? Y no son realizados por nuestra empresa, por nuestro proyecto. Cada uno de nuestros, vamos a decir, nuestros proyectos debe tener diferenciado estos puntos, debido a que los insumos, por ejemplo, comerciales, son muy importantes dependiendo qué tipo de producto voy a generar. Hay algunos productos que llevan insumos comerciales y lo que único que hacemos es ensamblarlos. Entonces nuestro proyecto no tendría ni casi materia prima. Son pocos lo que podemos hablar de esto, pero es muy común. En una autopartista son muy pocas las piezas que se generan en la autopartista, casi todos son insumos comerciales que vienen y se acoplan, en su mayoría.
dependiendo qué tipo de industria exista, nosotros tenemos que identificar esto. Y después son los insumos de gestión, todo aquello necesario para llevar adelante la producción, el proyecto, ¿sí? Esto estamos hablando que son insumos, por ejemplo, aquí pusimos de tóner, hojas, todo tipo de insumos para llevar adelante la gestión, pues un calibre, puede hacer algún tipo de servicio de medición, mejor dicho, por algún calibre, un tipo de control de calidad, de productos. Esto es más simple, vamos a decir, visualizarlo cuando empezamos a trabajar en la parte administrativa. A lo mejor en la parte productiva algunos temas se nos confunden. Entonces, nuevamente visualizando estos tres tipos de insumos, dijimos los insumos comerciales, los insumos de gestión y los insumos productivos. Estos tres tipos de insumos son los grandes, vamos a decir, tipos de insumos que vamos a adquirir en nuestro proyecto. Entonces, visualizarlo para poderlo cuantificar y valorarlo de forma separada. Esto lo decimos de forma separada porque cada uno puede llegar a tener diferentes pesos y diferentes formas de comercializarse, dependiendo el lugar, dependiendo los volúmenes, dependiendo la logística, ¿sí? Esto que quiero decir es un ejemplo. Hace tiempo fuimos a una empresa que está en el interior de Córdoba, que hace cosechadoras, y muchos de los insumos que en la ciudad se pueden comprar como comerciales, ellos los producían. Debido a que era muy complejo el flete y la distancia, adquirir, vamos a decir, esos productos por los costos que se generaban. Preferían realizarlo, producirlo, y no comprarlos. Entonces, ese punto de visión lo vamos a tener cuando hagamos la próxima unidad, en donde hablamos de dónde vamos a localizar la planta. Entonces, es importante tener en cuenta que muchos de estos puntos no van a quedar cerrados hasta que no avancemos en la parte de la localización, en la parte de la gestión de los recursos y de los procesos productivos. Entonces, pero sí valorarlos en esta etapa, saber cuánto me puede costar tenerlo en la puerta de la fábrica. Entonces, es muy importante identificar. En este punto de servicios, quiero frenarme un poco porque muchas veces vemos los servicios como gas, agua y electricidad. Son muy claros y muy simples de darse cuenta, pero vamos a desglosar un poco. Cuando hablamos de gas, dependiendo del tipo de producción que vamos a hacer y empresa que vamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta el caudal, la presión y la instalación es determinante. ¿Por qué? Una empresa que produce lácteos, no tener un gas natural hace que sea un diferenciador importante en los costos de venta, y la estrategia puede ser errada si nosotros nos instalamos en un lugar en donde tenemos que dar combustible con caldera, vamos a decir, a leña, o caldera biomasa, o combustibles líquidos. Entonces, identificar estos lugares es muy importante, como hablamos. Agua. Si yo tengo un proceso productivo que incluye agua, como de los alimentos, van a tener que tener en cuenta que si yo tomo agua de un pozo, seguramente, salvo que exista una cantidad muy elevada, que es muy difícil conseguir de pozo, voy a tener que hacer tratamientos. Y esos tratamientos del agua incrementan, vamos a decir, los costos de los servicios. ¿Esto qué quiero decir? Tener una ósmosis, no sé si todos saben, una membrana que le quita la dureza, vamos a decir, a la calidad del agua, y me puede permitir incorporar los alimentos, debido a que hay estándares mínimos para incorporarlo, vamos a decir, el agua en por ejemplo, un amasado de un producto de trigo. Esto hace que, si no tengo esos estándares, no se pueda comercializar. Y además de las condiciones legales, el gusto del producto puede ser variado, y a lo mejor si yo estoy haciendo un producto que tiene una expansión internacional o una expansión más allá de local, puede ser que me exija tener unas condiciones de sabor o calidad determinadas. Es muy común verlo en la cerveza, perdón que le saque ese nombre, pero había
algunos productos hace un tiempo, en donde probaba la cerveza y tenía un gusto el lunes, otro gusto el miércoles, otro gusto el sábado, la misma marca. ¿Por qué? Porque no tenía esos procesos productivos. Entonces, muy importante entender que vamos a decir, los servicios de agua no son tan simples. Ahora, aunque tenga una agua de red, no quiere decir que el agua que me estoy recibiendo de red cumpla los estándares adecuados para mi producto. Puede ser sí para ser bebible, porque el municipio o la cooperativa o la prestadora de agua debe determinar ciertos niveles. Recuerden que el agua siempre se mide en calidad cuando sale de la planta potabilizadora, no cuando llega a su domicilio, debido a que en las cañerías pueden tener otro tipo de situación. Electricidad. Ahora, la electricidad no se contrata como una contratación como en su casa. O sea, una empresa contrata una cierta potencia y que tiene que tener ciertos parámetros de uso para que no esté penalizada. Esto quiere decir, si yo voy a tener una potencia X, tengo que consumir con una variación y se hace un contrato en función de esto. Si yo me muevo de esa potencia voy a estar penalizado, y si la empresa donde me voy a instalar, o la cooperativa, o no sé, el prestador de servicio que tenga, no tiene la capacidad para brindarme, voy a tener que gastar mucho dinero en instalaciones. Voy a dar un ejemplo: en el norte se han instalado empresas en donde tendrían que hacer todo el tendido de media tensión. Entonces todos esos costos van vamos a decir, en desmedro del proyecto. Por supuesto, es ideal tener todos estos servicios en la puerta de la empresa. Todo eso hace que se incremente lo más probable el costo de localización en la adquisición del terreno, de la fábrica, lo que sea. ¿Esto qué quiere decir? No siempre lo que esté instalado me sirve, dependiendo del tipo de proceso que voy a generar. Si hago un proyecto de generación de energía, por dar un ejemplo, la instalación de la línea de alta tensión, tendré que hacer algún tipo de convenio y hacer lo que se llama, cuando pasa por un campo que no es propio, hacer no me sale, cuando uno hace algún contrato para poder que las líneas de alta tensión puedan pasar por un campo, se tienen que hacer todos estos cosas y tienen que, vamos a decir, hacer acuerdos y hacer desembolsos de dinero para poder lograr tener la instalación. Entonces, todos estos procesos, vamos a decir, al momento de evaluar los servicios, es muy importante, aunque ustedes consideren, bueno, es simple, acá en Córdoba es muy fácil decir EPEC, pero no siempre EPEC está en todas las localidades. Muchas localidades tienen cooperativa y los costos no son los mismos. Estos temas como redes locales, recolección de residuos y logística, muchas veces ni siquiera lo vemos en los proyectos que nos presentan. Ahora, los efluentes cloacales y los efluentes industriales, en toda fábrica se tienen que tratar. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que haber ciertos parámetros considerables para volcarlos, tanto como puede ser a un pozo absorbente, como lo quieran, si no lo saben qué es, un pozo negro, o a la red cloacal. Entonces, por ejemplo, una empresa láctea, yo siempre hablo de alimentos, porque por ahí es lo que más visual está, tiene una demanda biológica de oxígeno en su efluente tan elevado que tiene que hacer piletones de tratamiento, y eso implica tener más terreno, contar con servicios, contar con recursos, contar con funcionamientos 24 horas para mantener, vamos a decir, estable esos efluentes y poderlos volcar. Entonces, es muy importante que cuando uno evalúa un proyecto, saber qué estamos realizando. Ejemplo, una metalmecánica que genera, vamos a decir, el proceso de viruta, de corte que genera viruta,
todos estos residuos por los aceites y por los, vamos a decir, refrigerantes que están en contacto con las virutas, todos estos son residuos peligrosos y tienen un costo en recolección, tienen un costo de tratamiento, tienen habilitaciones, permisos, como así los efluentes cloacales. Todos estos puntos, por ahí son puntos ciegos en los proyectos, en donde no los evaluamos, y quiero que sepan que muchas veces por ahí este tipo de acciones, sobre todo lo que es efluente, nos puede generar un sobrecosto que el proyecto lo sufra, ¿sí? Por lo cual es importante entender eso. Con respecto a lo que es la logística, bueno, el transporte de materias primas y productos terminados es muy, muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a adquirir una materia prima, por ejemplo es el acero, y mi proveedor en Argentina es único, casi, no voy a decir lo único, Hacienda, yo tengo que tener la capacidad de adquirirlo y la capacidad de transportarlo. ¿Y esto qué quiero decir? Si no, tengo que caer en un proceso de un proveedor, y cuando caigo en un proceso de proveedor, los costos se me elevan. Entonces, si no tengo capacidad de hacer una producción determinada, mis proveedores pasan a ser otros, o sea, pasan a ser intermediarios o representantes, y cuando yo esa cadena no la puedo saltear, o sea, tengo que ir a un proveedor y no al fabricante, empiezo a sufrir costos extra, que es importante entenderlo. Por eso, la logística, los proveedores, los volúmenes, aquí voy apuntado, es muy importante comprender para poder hacer todas estas valoraciones, ¿sí? Aquí hay una factura de gas y una factura de luz. La de luz es incorrecta porque está en una luz domiciliaria, ¿sí? Pero para que sepan entender que, bueno, que dependiendo de los consumos hay escalafones. Cuando estamos hablando de una factura, vamos a decir, industrial, los escalafones, si nos superamos o los reducimos, estamos castigados muy fuertemente, igual que lo que es el coseno de phi. El coseno de phi es la corriente parasitaria que va a estar en el sistema, en el circuito, en donde PEC o la empresa que me provee energía tiene que generarla para que esté disponible, y esa situación de capacitancia, creo que lo han visto, inductancia, capacitancia, PEC lo castiga aumentando la factura, ¿sí? El coseno phi, si lo han escuchado. Y con respecto a las especificaciones y necesidades, es un poco lo que venimos hablando, ¿sí? Es importante tener en cuenta los factores socioeconómicos. ¿Por qué socioeconómicos? La adquisición de productos tiene que ver en el lugar o el entorno que nos encontremos. No solamente basta con tener un proveedor, sino entender cómo es el modelo de trabajo. Recuerden que hoy vemos proyectos, a lo mejor lo visualizan aquí en la ciudad de Córdoba, pero estamos hablando de proyectos que pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, lo socioeconómico, estamos hablando, a lo mejor uno está pensando que van a proveer un producto de 1 kilo y en ese lugar se vende de 5 kilos. Y entonces mi logística, mi forma de contratar, mi forma de adquirir productos va a ser totalmente diferente, ¿sí? Lo que hablamos, comercial y financiera, un poco lo que estamos hablando, cómo me lo voy a pagar, si tengo tasas, si tengo reembolso, si tengo formas de pago, si tengo intereses por pagar, si se comercializa en una moneda X o B, a ver, si se comercializa en dólares, como nos pasa hoy, y traigo un insumo importado y comercializo en dólares y no tengo cómo conseguir dólares, es muy importante entender eso, ¿sí? Los aspectos técnicos, o sea, si me pueden dar soporte técnico al producto que voy a adquirir, porque no siempre, vamos a decir, si es un insumo comercial, como hablamos, lo voy a incorporar en mi producto y no tengo un respaldo técnico. Si tengo alguna falla, tengo alguna necesidad de mejorarlo, también va a ser una complejidad elegir ese proveedor. Entonces, muchas veces si mi producto, como dijimos, un insumo comercial, lo va a ser determinante o va a ser importante en nuestro producto final, poder trabajar con el proveedor en forma conjunta para mejorar esa calidad. Entonces, es importante entender eso, ¿sí? Requisitos de las materias primas, suministro, fabricación, bueno, un poco lo que hablamos, fuente y cantidad disponible,
Si yo tengo un único proveedor y me pasa como hoy, que me frenan y los proveedores se mantienen los productos porque piensan que la lista de precios va a aumentar el lunes, yo tengo un solo proveedor, estoy complicado porque me va a ejercer una presión importante en el momento de poder adquirir producto, y puede ser que mi cadena de producción se rompa porque me quedo sin producto, lo que ha sucedido hace poco. Aunque parezca que algunos proveedores se quedaron con la mercadería, otros sufrieron desabastecimiento, ¿sí? Oferta y programa de suministro, o sea, cómo minimizar los costos en una adquisición. Si compro más volumen, seguramente voy a tener unos costos importantes, los voy a poder reducir. Ahora, puedo activarlo, puedo guardarlo, qué requisitos se necesita para mantenerlos. Cuenta porque uno cuando va a los depósitos de la empresa encuentra muchos productos vencidos, productos en mal estado, productos porque, y la respuesta que uno le dicen es, en su momento adquirí porque era muy económico, pero la rotación y el funcionamiento no me permitió, vamos a decir, incorporar todo eso al mercado. Es muy común aquel proveedor en donde considera que tiene un sobrante de stock, genera promociones para adquirir exceso, vamos a decir, extra en sus clientes. Acciones de marketing que, bueno, algunas veces se pueden aprovechar, ¿no? Pero identificar eso. Fíjense lo que dice acá, flexibilidad de los suministros, just in time, lo que seguramente algunos que están trabajando conocen, las empresas grandes buscan minimizar los riesgos y flexibilizar los suministros. ¿Esto qué quiere decir? Te pido 1, me lo traes en el momento, te pido 10, te pido 5, entonces reducimos espacios, vamos a decir, edilicios, metros cuadrados construidos, solucionamos pérdidas en stock, controles, gestión de entrada, gestión de salida. El otro punto de desarrollo de proveedores es un poco lo que hablamos. Si yo puedo desarrollar los proveedores, puedo desarrollar también la mejora en mi producto. Con todo eso que hablamos, vamos a hacer un programa de suministro. O sea, los programas de suministro es todo lo que hablamos. Sé cuánto tengo que vender, ahora tengo que saber qué tengo que adquirir para producir eso, ¿sí? Entonces, esos programas de suministros me tienen que dar una visión de materia prima, suministro, servicios, hasta si necesito que tener aires, por ejemplo, aire comprimido en la empresa, entender si necesito servicios que no los presta, vamos a decir, una cooperativa o un municipio, sino que los tengo que tener yo, como por ejemplo procesos térmicos de caldera o aire comprimido, como les comentaba. Tener en claro muy bien los costos unitarios para poder trasladar los costos anuales. Recuerden que nuestra evaluación normalmente es anual, hacemos un periodo anual para que sea más simple, puede llegar a ser periodo más reducido, pero normalmente hoy lo tomamos en periodos anuales. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Hola? Todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense que es bastante simple. A ver, mira, mientras esperamos a ver preguntas, tiráis la encuesta, a ver qué me responden y vamos viendo. Cuando pasa cuando pasa un servicio por arriba de mi propiedad o dejo pasar servicio, se llama servidumbre de paso y es un está. No me salí, gracias Ricardo. La servidumbre de paso en todo lo que son instalaciones eléctricas de alta tensión son carísimas. Y si yo tengo que hacer una instalación a una empresa de media tensión y cruzar el campo del propietario del frente, ¿cómo hace? Se pone así el pañuelo acá antes de comer los fideos, ¿viste? Que para no ensuciarse. Chocho está la persona que está al frente de mi empresa. Entonces, hay que tener en cuenta mucho de esos puntos. Ya cuando veamos el tema de localización, se va a poder identificar mucho el tema de los suministros y, vamos a decir, y los servicios. ¿Te gustó esto de la votación? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Nada, 2 o 3 minutos. Preguntas, dudas. Fuimos dinámicos, fuimos rápidos. Es vamos a decir, una unidad corta, pero van a ver que cuando hagan el proyecto lleva su tiempo importante porque es una gran parte, vamos a decir, de los costos que uno tiene. A ver, en un proyecto hay 2 o 3 costos que determinan el proyecto y es
uno son las materias primas, pero bueno, eso se puede ir rotando y puede generar valor. Mano de obra, ¿sí? Y las inversiones de equipo y edilicio. Normalmente los edilicios por ahí pueden ser un poco más costosos que los equipos de producción. Bueno, a ver cuánto votaron, 46, era un poquito ahí. A ver, ¿qué pusieron? El gasoil por una central eléctrica y una turbina es... Mirá qué dudoso que está, ¿no? A ver, el aire comprimido es un servicio, un suministro. Bien, ahí. ¿Cómo afecta el precio cuando existe un solo proveedor? A ver, en la próxima clase vamos a tirar algo más fuerte, ¿o no, Ricardo? Sí, digo, el agua en una fábrica de hielo, ¿es suministro? ¿Qué es? A ver, mira, vamos a darle, así los liberamos todos. Finalizamos la votación y compartimos. ¿Están viendo todos? Sí, sí. Bueno, la primera, el gasoil en una central eléctrica de turbina funciona con gasoil o funciona con gas. Vamos a poner que el gasoil es el funcionante. Es una materia prima procesada porque el gasoil es un derivado del petróleo. Un no procesado sería petróleo. ¿Sí? Entonces es una materia prima procesada. ¿Sí? ¿Por qué insumo productivo? ¿Por qué es un insumo productivo? Si no lo necesito para producir, es parte de mi producción. Es a propósito eso de la electricidad, porque ¿qué sucede? El gasoil no va a ser un bien material, entonces ustedes físicamente no lo ven, es mucho más fácil ver físicamente las cosas. Aire comprimido es un suministro, ¿sí? Es algo que yo produzco para darle a un servicio, vamos a decir, dentro de la misma empresa. Es muy difícil conseguir que alguien venda aire comprimido, normalmente lo produzco, entonces es un suministro. ¿Y cómo afecta el precio? Ahí está medio redactado, medio difícil. ¿Cómo afecta en el precio contar con un solo proveedor de materia prima? Condiciona mi precio base, provoca que todos mis competidores tengan el mismo costo. No me condiciona que tengan mis propios costos, los mismos costos, porque cada empresa puede tener variación de costos. Si esa materia prima puede tener un mismo valor. Ahora, ¿qué sucede si un gran comprador va a la empresa y le dice te compro toda la producción? ¿Le bajará el precio? ¿O será el mismo que uno que viene y dice véndame una barra de acero? ¿Cuál de los dos es correcta? Le baja el precio, pero. Ah, mirá, hay una audaz. Ninguno de los dos es correcta. No le puse. Porque todo depende de las condiciones. Por eso hablamos. Las condiciones, la calidad, los volúmenes. Todo eso puede ser afectado. Entonces, contestar o blanco o negro, o vamos a decir, condiciona mi precio base, o provoca que mis competidores tengan el mismo costo, no es real ninguno de los dos. Porque todo es dependiendo y es relativo en función de que cada compre, cuánto. ¿Sí? ¿Saben por qué dice esto? Porque usted está muy acostumbrado a responder binario, es blanco o negro. Cuando vayan a trabajar no es así. ¿Sí? En el primero también puede ser que sea un poco subjetivo también. ¿Por qué? Y porque, o sea, aclaró que era una central eléctrica, o sea, la producción es de electricidad, no es un insumo el gasoil en ese caso, no es una materia prima para procesar. ¿Es una materia prima? ¿Y cómo hace la electricidad si no tiene gasoil? Claro, bueno, pero no estás generando gasoil. Es un insumo. No, porque un insumo no es ni productivo, o lo necesitas para producir. Vos decís, che, yo necesito el gasoil para producir electricidad. Sin gasoil no genero electricidad. Claro. A ver, vuelvo a decir, no es tangible como un producto. Entonces, busco la vuelta, vamos a decir, para que ustedes, es cierto, se confundan un poco, pero la idea es entender claramente, la materia prima, yo la necesito procesarla
para dar un producto final. En este caso sería electricidad. Sin gasoil no funcionaría la central eléctrica. Pero actuaría como la energía de las turbinas. Entonces es un insumo también, ¿o no? Y depende cómo lo quieras ver. Normalmente es una materia prima procesada, porque yo estoy transformando eso en energía. ¿Sí? La estoy transformando en energía. Si se haría un insumo productivo, podría ser un insumo productivo el aceite que va en la turbina, que me permite producir para que no se desgaste la turbina. ¿Cómo le hace funcionar la turbina? Eso fue, profe, es confuso porque dice, ¿qué sería el gasoil para una central? Si preguntás de última, para el proceso de la generación de electricidad, bueno, ahí sí que se consideraría materia prima, pero me parece que cuando se pregunta para la central, es como que es más un insumo. Claro, a ver, yo lo que les trato de decir, a ver, no voy a hacer una redacción de una pregunta de examen. He estado jugando con ustedes para que mover la materia gris a este horario. Si yo digo gasoil para una central eléctrica, y lo expliqué, pero nadie me preguntó cuando ustedes respondieron. Si me hubiesen preguntado, a lo mejor tenían más información y podían mejorar su respuesta. Es un juego. Es un poco juego entender que cuanto más información, menos le erro. ¿Se acuerdan lo que vimos? Un estudio de oportunidad, menor información, más probabilidad de errarle. Estudio de habilidad, mayor información, menos errarle. El combustible en una central eléctrica es una materia prima porque lo transformas en energía, en calor, para poder mover vamos a decir, el generador. Un insumo sería el aceite para no generar, vamos a decir, desgaste. Ahora, el gasoil en una central eléctrica, y lo uso para ponerle a la camioneta y para salir a dar vuelta y trabajar, ¿es un insumo de qué? ¿Del proceso o un insumo de gestión? De gestión. Ahí está, y es el mismo producto. Sí, depende del punto de vista. ¿Sí? Bueno. ¿Les gustó ese intercambio? Por lo menos lo despertamos un poco. Por mi parte, vamos a ir tirando otras. Por mi parte, hoy la unidad 3 estaría, o sea, no hay mucho más que profundizar. Pero me interesa que esté claro el concepto. Ya, es muy importante determinar cuándo es un insumo y cuándo es una materia prima. Puse un ejemplo complejo para mover un poco ahí las neuronas y que vean. Ahora, si yo le pregunto, una chapa, de una estampa o chapa en un automóvil, ¿es una materia prima o un insumo productivo? ¿Qué sería? Una materia prima. Depende si la chapa la hice yo, sí. Si viene una chapa hecha, ¿qué sería? Y por ejemplo, profe, en ese caso, si vos compras el rollo. Estoy complicando. Y materia prima procesada. Materia prima procesada, sí señor, está dentro del producto pero bueno, me gusta jugar porque muchas veces me dicen es un insumo comercial. Un insumo comercial no tiene ninguna gestión de mi parte. Esto quiere decir, si viene la chapa, yo la pinto, la pulo y todo lo demás, es una materia prima procesada. Ahora, si la chapa la pongo sin hacer nada, como puede ser una llanta del auto, eso sí sería un insumo comercial. No sé quién me quería hacer una pregunta. No sé, Ricardo, ¿qué decís? ¿Por mí? Cerrado el día. No, estamos bien. Ahora hay que trabajarlo esto cuando hagamos el proyecto y no perder de vista. No perder de vista lo que decimos y lo que está en los apuntes y en los libros. Sobre todo en los libros, hay que leer los libros, cada una de las unidades que tenemos por ahí dando vueltas. Esto, como siempre decimos, perdón, Agustín, esto es un pantallazo general de la unidad. Ahí después usted tiene que profundizar estudiando con los libros, ¿no? Sí, no sé, Agustín, ¿qué querías preguntar? Sí, me quedó una última.
Dentro de Sí, insumos productivos yo noté materia prima. insumos productivos. A ver, vamos a verlo de nuevo. No sé si leí mal en la No, no, presentación. puede ser, puede ser. Nadie dice que no, ni nadie dice que por ejemplo, materias primas, energía está mal. Ah, eso es lo que ¿Cómo me va a decir causó una... confusión. Sí, 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 sí. A ver, eh, por ejemplo, materias primas no debería de acá. Ahí lo corregimos y gracias por alertarnos. Debe decir que quedó pegado de otro lado. Fíjense que acá dice energía, un insumo productivo. Depende qué es energía. Lo que hablamos recién, el combustible que se transforma en energía para hacer electricidad, no es lo mismo que energía eléctrica para mover no sé, una máquina, un compresor. ¿Sí? Claro, claro, eso me prestó confusión. Está bien, está bien. Gracias por la alerta. Ahí lo vamos a modificar y está bueno para que mañana no contemos lo mismo a los compañeros del 4D2 y de paso para el documento lo modifiquemos. En ese caso era suministro solo y no uno de los tipos de suministro, no sé si me explico. Está bien, porque un servicio te lo presta un tercero, Bien. ¿entendés? Un suministro lo haces vos mismo. Ah, ok. Listo. Gracias, profe. Profe, ¿podría subir el Excel que dio Ricardo, ahí te mandaron tarea? El Excel dice que no llegó el lunes. Está todo desde el lunes, está todo está todo, Sí. perdón, en el Telegram. Lo subí todo al Telegram. Ah, sí, sí. Debe estar por la web, está por el Telegram. Sí, se lo puse en el Telegram y les dije que el de la UV estaba corrido un poco ahí, desfasado el PDF, pero le puse el Excel yo. Revisemos el Telegram. Pero está en un archivo donde dice apuntes de Crystal. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas de otro tipo, profesor, esta Profe, unidad pero no, ya no es es parte de eso. la estudio No, no técnico es del eso, lo vuelvo a proyecto. subir. Es el Lo que vuelvo a decía, subir creo ahora. que ejercicio de mercado, algo así, que tenía varias solapitas. También lo vuelvo a subir ya. Y dice acá Cristian, es parte del estudio técnico y empezamos ya a evaluar, vamos a decir, los puntos técnicos, vamos a decir, del proyecto. Poder saber qué suministro tengo que adquirir. Después ya habrá otro tipo de acciones, ¿no? En este punto, fíjense cómo va la secuencia. Primero estudio el proyecto, cómo podría reaccionar en función del mercado, y una vez que yo ya sé cuánto puedo llegar a vender, comienzo a evaluar, vamos a decir, una proyección con una estrategia para poder definir, che, yo me voy a posicionar, como decía Ricardo, no vender en el 100 que me dice la proyección, sino en el 80. O puedo proyectar vender 110, porque a lo mejor tengo posibilidad de ampliar. Bueno, esa es una capacidad de ustedes en la estrategia que decidan. Una vez definido eso, me tengo que dar vuelta y decir, bueno, estos son los productos que yo tengo que comprar, las materias primas, los suministros, los servicios. Teniendo ese volumen de venta, necesito estas materias primas, estos suministros, y con eso poder empezar a generar costos de cuánto me va a salir, vamos a decir, empezar a producir eso. Entonces, tendrán los costos de las materias primas, los costos de los recursos humanos, los costos de inversión de equipos y edilicios, y de esa forma, cómo me voy a organizar la empresa, las áreas, las estructuras, y de esa forma vamos a ir sumando, vamos a decir, costos. En este momento son todos costos, las ventas es lo único que ingresan, son todos costos para poder determinar qué es rentable en nuestro proyecto. ¿Listo? Chao. Chao Ricardo, chao alumnos, nos vemos Nos vemos. el lunes.